buenas noches, felicitaciones, feliz Navidad a todo el pueblo dominicano. Hoy es domingo 28 de diciembre del año 2014, casi se nos acaba el año, 3 días para terminar el 2014, que ha sido un año bueno, ha sido un año malo, ha sido un año regular, depende como usted lo quiera ver. La gente ha pasado el día de Nochebuena, la gente ha pasado el día de Navidad, bueno, en medio de las cosas propias de las tradiciones de la República Dominicana, con algunos inconvenientes, con reencuentro familiar, como debe ser, como se estila en la historia y en la tradición de la República Dominicana. Hoy, 28 de diciembre, es el Día de los Santos Inocentes. Espero que no le hayan hecho bromas de mal gusto. Espero que las bromas que le hayan hecho a usted sean tolerables. En ocasiones es una fecha complicada para mucha gente porque le sorprenden y le hacen creer cosas de momentos que le generan alguna dificultad o algún disgusto. Este domingo hemos querido preparar un resumen de los acontecimientos más importantes que se han producido durante todo el año que termina, tanto en el orden nacional como en el orden internacional. Las noticias que tuvieron repercusión durante todo el año y que fueron o han sido consideradas como las noticias de mayor impacto, las noticias de mayor trascendencia. Queremos compartir con ustedes este resumen especial de fin de año y de año nuevo que estamos presentando. Vamos a iniciar viendo un resumen con los acontecimientos internacionales más destacados del año 2014. El orden de las informaciones más importantes que ocurrieron durante el año 2014 lo encabeza la noticia que produjeron los presidentes Barack Obama y Raúl Castro de Estados Unidos y Cuba respectivamente el pasado miércoles 17 de diciembre en una histórica transmisión simultánea en La Habana y Washington. Dieron a conocer al mundo la reanudación de sus relaciones diplomáticas, comerciales y políticas que estuvieron suspendidas durante 53 años. El mundo recibió con alegría el anuncio y escuchó con atención los discursos de ambos, donde se destaca el papel mediador que tuvieron el Papa Francisco y el gobierno de Canadá. Los mandatarios hicieron un recuento del proceso. Obama dijo que el embargo no dio los resultados esperados y concluyó diciendo: todos somos americanos. Castro dijo: debemos encaminarnos a un mundo armonioso y con unas relaciones más civilizadas. El año 2014 fue un periodo de grandes y variados acontecimientos que impactaron el mundo en diferentes aspectos, con énfasis en hechos trascendentalmente negativos para la actividad humana, donde se destacan los conflictos geopolíticos que derivaron en acciones militares, cuando no en enfermedades epidémicas o fatales accidentes. La primera parte la encabeza la actitud de fuerza observada por el presidente ruso Vladimir Putin, que accionó militarmente anexando la península de Crimea a su país e invadiendo el este de Ucrania con las mismas intenciones expansionistas, lo que generó tensiones en el mundo occidental, que reaccionó con sanciones económicas, comerciales y serias advertencias. Otra desagradable sorpresa del año 2014 fue el extraordinario crecimiento y avance del ejército yihadista del Estado Islámico, que ganó terreno y poder en Irak, Siria y Libia, mostrando determinación en su salvaje método de decapitar al enemigo, obligando a Occidente a formar una coalición para tratar de detener el avance militar de los terroristas. El año 2014 tuvo un pendular accionar económico-financiero que se caracterizó por presentar síntomas positivos en la Unión Europea, en su conjunto con excepción de Grecia, Italia y España. Sin embargo, el crecimiento global de la economía fue débil. El comportamiento observado por la economía norteamericana, con un crecimiento de 2,1%, fue una agradable sorpresa del año 2014. Sus índices numéricos revelan convincentemente que durante este periodo los norteamericanos salieron de una prolongada recesión, su Producto Bruto Interno comenzó a crecer y además logró reducir la tasa de desempleo a un 5,8%. Noticia importante del año 2014 en el mundo fue la desaparición de un avión de la aerolínea Malaysia Airlines
que realizaba el vuelo MH370 en ruta Lambourg-Pekín con 239 personas a bordo. Más allá de este enigmático y trágico vuelo de Malaysia Airlines, en el año 2014 se registraron otros 94 accidentes aéreos de vuelos comerciales y privados, dejando un saldo de 1.100 personas muertas. Es por ello que el año 2014 está marcado como el año de más accidentes aéreos y muertes desde el 2003. Otro hecho trascendente del año 2014 que impactó al mundo fue la desaparición de 43 estudiantes luego de haber sido apresados por la policía del poblado de Iguala en el estado de Guerrero, en México. El hecho le dio la vuelta al mundo durante varias semanas y provocó violentas jornadas de protestas hasta convertirse en un tema político donde se pedía la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto hasta que se determinó que ciertamente los estudiantes fueron apresados por las autoridades, entregados a un cartel de drogas, quienes posteriormente los asesinaron y luego incineraron sus cadáveres. Importante del periodo también fue la muerte a tiros del joven afroamericano Michael Brown, de 18 años, a manos del agente policial Darren Wilson, quien en un confuso incidente lo ultimó por medio de 7 disparos, provocando la ira de la población que durante varios días escenificó violentas protestas. El caso pasó a la justicia y luego a un gran jurado que encontró al policía no culpable, lo que despertó la furia de la población de Ferguson, Missouri, provocando protestas que se extendieron a varias ciudades de los Estados Unidos. Temprano en el año fue electo nuevo presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, Salvador Sánchez Serén en El Salvador, Erdogan en Turquía, Luis Guillermo Solís en Costa Rica y Reuven Rivlin como presidente de Israel. Otros nuevos presidentes electos en sus respectivos países durante el año 2014 fueron Evo Morales, reelecto en Bolivia, Juan Manuel Santos, reelecto en Colombia, Michelle Bachelet en Chile, Dilma Rousseff, reelecta en Brasil, Petro Poroshenko, electo en Ucrania, Jean-Claude Juncker, electo presidente de la Unión de Países de Europa, y Tabaré Vázquez en Uruguay. Acontecimiento importante ocurrido durante el periodo del año 2014 fue la epidemia de ébola, que aún azota 5 países de África Occidental, donde se estima que han muerto unos 6.000 ciudadanos y otros 15.000 han sido infectados, lo que obligó a la comunidad internacional, capitaneada por la Organización Mundial de la Salud, a organizar esfuerzos y ayuda para detener la enfermedad. Los organismos económicos y financieros, como los analistas políticos, evalúan de diferentes formas el año 2014. Sin embargo, en sus planteamientos de proyección para el próximo año, coinciden en pronosticar que el año 2015 será un año auspicioso, anticipan un moderado crecimiento en el comercio global y una estabilización en el precio de las materias primas. En el orden geopolítico vaticinan que Occidente volverá a controlar los espacios geográficos en el mundo árabe. En fin, ya veremos qué nos trae el año 2015. Los dominicanos todos hablan o hablamos de política. Vamos a compartir con ustedes un resumen de las informaciones políticas más importantes que se produjeron durante el año 2014, el tema de la debilidad en los partidos políticos, la situación especial que se da en el principal partido político del país hoy día, el partido oficial, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Belkis Castillo tiene el reporte sobre este tema. Si bien es cierto que el 2014 fue un año fértil para la proliferación de nuevas organizaciones políticas, no menos cierto es que en los últimos 12 meses se definieron divisiones y se marcaron tendencias en las tradicionales fuerzas mayoritarias. El Partido Revolucionario Dominicano, que este año cumplió su 75 aniversario, se mantuvo enfrascado en una de sus más graves crisis, por los mismos motivos que originaron divisiones anteriores. Por un lado, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, quien se atrincheró a los estatutos y la institucionalidad partidaria. Por el otro, el expresidente Hipólito Mejía, cabeza de un importante grupo que, empujado por acciones alegadamente autoritarias, le siguió los pasos hacia la Alianza Social Dominicana, que con un nuevo logo, bandera, lema y estatutos pasa a llamarse Partido Revolucionario Moderno.
Dentro de esa jaula que ha creado Miguel Vargas Maldonado no cabe mi instinto y mi sentido de libertad. Pero en el PRM las disputas comenzaron temprano. Los que no pudieron cargar con las siglas y el hacho del que por décadas fue su partido han actuado dando razón a los que se preguntan si estaría pasando el PRM por la misma situación que obligó a sus dirigentes a salir del revolucionario dominicano. Yo creo que no podemos repetir lo mismo, porque para repetir lo mismo no deberíamos haber sufrido tanto. En el Partido Revolucionario Moderno no hay mayores dificultades. En el oficialista Partido de la Liberación Dominicana, que cumplió 41 años de fundado, los enfrentamientos entre compañeros han llegado al extremo de sometimientos e intento de interpelación entre el procurador Francisco Domínguez Brito y el senador por San Juan Félix Bautista. Nosotros en el Ministerio Público vivimos situaciones complejas, difíciles, incluso en mi caso personal, donde Francisco Domínguez Brito aspiraba a la presidencia, junto al presidente Danilo Medina y otros compañeros, él me solicitó a mí que lo apoyara. A decir de muchos, este caso es producto de la lucha interna que se libra en el seno del PLD, no solo por la candidatura presidencial, sino por cargos congresuales y municipales, cuando el presidente Danilo Medina lleva poco más de 2 años dirigiendo los destinos del país, con un nivel de aprobación que, de acuerdo a firmas encuestadoras, supera el 80%, amparada básicamente en su estilo sencillo de gobernar y ayudado, según muchos, por la ausencia de oposición política. Yo tengo que rendir cuentas del buen uso de esos recursos cuando yo termine y me vaya del Palacio el 16 de agosto del año 2016. El tema está en que el Partido Morado no cuenta en el Congreso con las 2/3 partes requeridas para modificar la Constitución y permitir así la reelección presidencial, para lo cual está claro se necesitaría además del consenso del presidente del PLD, quien entre actividades y conferencias de dentro y fuera del país tiene puesto el uniforme a espera de mayor intensidad de los vientos, pese a las manifestaciones de rechazo tanto en el país como en el exterior por el tema de la corrupción. La intensidad de estos vientos que están soplando ya me han hecho ponerme el uniforme y estar calentando en el pulpe del Partido de la Liberación Dominicana. Los que ya han oficializado sus aspiraciones dentro del PLD, Francisco Javier García, Radamés Segura, Temístocles Montaz y Reinaldo Pared Pérez, están tirados a las calles desafiando los vientos y esquivando los aprestos para una eventual reelección. No hay brisa por ningún sitio y si hay brisa es empujándome a mí. Esperamos que salga porque tiene derecho a hacerlo. Nosotros no le tenemos temor a nada. Los vientos de categoría 5 causan daño y estragos. Lo único que le puedo decir a ustedes, esos no son vientos que tumban coco. Los que al parecer terminan el año con menos complicaciones son los reformistas. Luego del retiro del fenecido presidente Carlos Morales Troncoso, la asamblea del 26 de enero pasado escogió a Federico Antún Valle como presidente, quien como medida inmediata anunció la salida del bloque progresista y la búsqueda de candidaturas propias de cara a las elecciones del 2016. Ha trabajado, no hay problemas internos, hay unidad. Mientras esto pasa entre los blancos, los rojos y los morados, otros se emplean a fondo para ampliar la oferta electoral. Y en estos momentos, este movimiento cuenta con 146.583 firmas en todo el territorio nacional. De este proyecto que tiene como objetivo la consolidación de la democracia, el logro del desarrollo y la equidad social. El 2014 finaliza, pero en el ámbito político las expectativas para el 2015 son mayores. Definidas las candidaturas presidenciales en el PRD, en el Frente Amplio y hasta en el minoritario Partido Humanista Dominicano, que proclamó a Luis Abinader, es tarea de los PRMistas, reformistas y PLDistas escoger a quien les representará de cara a las elecciones generales del 2016, advertidas ya como muy complejas. En un reporte especial para Proceso, Belkis Castillo.
Tenemos hemos tenido un año con crecimiento importante, según la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, según las autoridades del Banco Central de la República, según economistas independientes. Sin embargo, hemos tenido dificultad. Los ciudadanos promedio, los ciudadanos de bajo poder adquisitivo, los ciudadanos sin empleos, han reiterado que su situación económica es mucho más complicada. De modo que es un tema en el que casi nunca nos podemos poner de acuerdo, pero vamos a hablar sobre eso que es la economía en el siguiente reporte a cargo de Francisco Javier Mena. El balance económico de República Dominicana en el 2014 no escapa al impacto financiero que ha tenido en la economía global el derrumbe de los precios del petróleo en los mercados internacionales, que de $102 por barril a principios de julio se acercó a los $55 a mediados de este mes de diciembre. La baja del petróleo, provocada por un exceso de suministros de crudo y un incremento de la producción de combustibles de esquisto en Estados Unidos, se refleja en República Dominicana con una sustancial rebaja en los precios de los carburantes, beneficia a los propietarios de vehículos y en menor grado a los usuarios del transporte de pasajeros, debido a que los sindicatos de choferes se niegan a bajar los precios del pasaje en la misma proporción que bajan los precios de los combustibles. Al finalizar el 2014, la baja en los precios del petróleo tampoco se había reflejado en la tarifa energética, a pesar de que los generadores de electricidad informaron haber bajado en un 35% el costo de la electricidad que sirven a las distribuidoras de energía controladas por el Estado. Hay que hacer un procedimiento y poder transparentar esos costos a nivel de la factura. Entonces, porque cuando la factura baje, baja, pero si el petróleo sube, entonces sube. Entonces lleva un procedimiento que hay que hacerlo muy claro para que la población lo entienda. Desde las esferas del gobierno se resalta el 2014 como un año económicamente positivo, destacando que en los últimos 12 meses creció la construcción, la industria, el turismo, las zonas francas, la minería, el comercio y la agropecuaria, entre otros sectores productivos. En detalles, los reportes del Banco Central y de otros organismos señalan que el sector construcción creció por encima de un 14%, amparado en el ambicioso plan de construcción de escuelas públicas que desarrolla el gobierno, la ampliación de la segunda línea del metro de Santo Domingo y los proyectos habitacionales La Barquita, Ciudad Juan Bosch y Boca de Cachón. El 2014 también fue escenario de un interesante debate entre los empresarios y el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, quien responsabiliza a los patronos del estancamiento de los salarios en el sector privado. Otro debate que incluso llegó a los tribunales en República Dominicana fue significado entre las aduanas y las agencias de envíos de valores, estas últimas acusadas por las autoridades de subvalorar las compras por Internet, evadir el pago de impuestos y promover negocios ilegales a través de los couriers. Lo que hay aquí es una especie de economía subterránea que nadie conocía. Con esta disposición es lo que se está violentando el Estado de Derecho, la seguridad jurídica del pueblo dominicano. El 2014 fue también un año de avance en las relaciones comerciales dominico-haitianas que, luego de varias reuniones entre comisionados de ambos países, se lograron acuerdos positivos para regular el comercio entre las dos naciones que comparten la isla Hispaniola. Falta por esperar que lo acordado se cumpla. Como lo hace cada año y para no perder la forma, también estuvieron en Dominicana este año los técnicos del Fondo Monetario Internacional monitoreando el desempeño de la economía, haciendo evaluaciones y posteriores recomendaciones. Tras consultar el equipo económico del gobierno y reunirse con algunos sectores de alta incidencia en la economía, mostraron preocupación por el alto nivel de la deuda. En términos generales, consideraron que las variables económicas estaban bien y a poco tiempo de afirmar que el sistema financiero estaba sólido, quebró el Banco Peravia, dejando cientos de ahorrantes con la mano en la cabeza y sus principales ejecutivos fuera del país, acusados de fraude bancario en perjuicio de sus clientes. En este 2014 que concluye, el licenciado Danilo Medina prosiguió las denominadas visitas sorpresas a los campos del país, lo que desde agosto del 2012, cuando llegó a la presidencia, ha dado un gran impulso a la agropecuaria y le ha generado gran simpatía entre la población.
El equipo económico del gobierno también anota como uno de sus grandes éxitos del año mantener la inflación por debajo de un 3%, al igual que la reducción del déficit fiscal de un 6.7% a un 2.8% del Producto Interno Bruto. Al finalizar el 2014 quedan pendientes, sin embargo, acuerdos de carácter económico que se vienen retrasando desde antes de la llegada a la presidencia del licenciado Danilo Medina, como son el llamado Pacto Fiscal y el anunciado Pacto Eléctrico, cuyos debates en busca de un consenso están programados para comenzar en enero del 2015. El jefe de Estado ha señalado que en el 2017 estará resuelto el problema eléctrico nacional, a lo que se espera contribuye a la terminación de las plantas a carbón de Punta Catalina en Baní, que aportarán al sistema 720 megavatios. Las plantas que iniciaron su construcción en medio de una litis con suplidores no agraciados en el concurso y ecologistas que las consideran contaminantes han sido defendidas contra vientos y tormentas por las autoridades. Pienso que ellos ninguno objetó cuando recibieron contratos de 20 años entregados unilateralmente sin ningún tipo de proceso de licitación. Entonces yo pienso que lo que hay que ser justo. Luego del pacto eléctrico, si se logra un consenso con los actores del sistema, se espera que el pacto fiscal sea el siguiente punto de agenda del gobierno y los empresarios. Con el pacto fiscal, la meta es superar distorsiones que tienen el sistema tributario nacional y la estructura de gasto del Estado. Se perfila que el debate se centre en cómo incrementar los ingresos fiscales para elevar el 14% de la presión fiscal de la economía dominicana, la cual está por debajo de la media de América Latina, establecida en un 20%. El pacto debe incluir además una ley de responsabilidad fiscal que aumente los ingresos y fije un tope al gasto público para controlar el déficit fiscal y el crecimiento de la deuda. Pendiente para el año que llega queda también retomar el diálogo para la modificación del Código Laboral, que en el 2014 que concluye no pasó de ser un buen amague, y como una realidad del 2015, viene el aumento de varios artículos de la canasta familiar, incluido en la reforma tributaria del 2012, que en escala viene subiendo por tercer año consecutivo. Con la reforma serán afectados con un incremento del ITEVIS del 11 al 13%, el yogur, la mantequilla, el café, aceite de soya, palma, maíz, coco y girasol, el azúcar y el chocolate. La Dirección General de Impuestos Internos informó que en el 2015 mantendrá el 18% del ITEVIS a los restantes productos gravados con ese tributo, alegando que no podrá bajarlos al 16%, como establece la Ley 253-12, para el próximo año, alegando que con sus recaudaciones, el Estado no logró en el 2014 la meta fiscal del gobierno. Lo que sí bajará de un 28 a un 27% en el 2015 es el impuesto sobre la renta para las personas jurídicas, es decir, para las empresas. Con datos preliminares que dejan la inflación por debajo del 3% y un crecimiento económico que se aproxima al 7%, el gobierno tendrá muchas razones para declarar el 2014 como un año de desempeño positivo en la economía, aunque ese crecimiento no se refleje en una gran mayoría del pueblo dominicano y la baja inflación no se percibe en los supermercados, tiendas, colmados, mercados y pulperías. Para Proceso, Francisco Javier. Hubo actividades importantes en el orden general, en el orden social, que vamos a ver a continuación en un trabajo que nos ha preparado Carmelo Soriano. Sucesos, conquistas, reclamos y tomas de decisiones trascendentales para la sociedad dominicana caracterizaron el periodo que concluye. Uno de los primeros acontecimientos a finales de enero fue la posición del presidente de la República, Danilo Medina, en la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Centroamericanos y Caribeños, CELAC, en Cuba, respondiendo a acusaciones de racismo que el primer ministro de San Vicente y Granadinas, Ralph González, atribuyó al país como parte de sus críticas a la sentencia 168-13 dictada por el Tribunal Constitucional. No lo aceptamos. Sencillamente para nosotros es inaceptable. Yo no creo que el señor González haya hecho por Haití lo que ha hecho la República Dominicana. Como respuesta a la ordenanza del Tribunal Constitucional,
A través de la sentencia 168-13, el Poder Ejecutivo emitió a mediados de año el reglamento para la aplicación de la Ley 169-14. En 5 meses de ejecución, alrededor de 300 personas ya han regularizado su estatus migratorio. Para enfrentar eso, no solamente se necesita algún marco regulador, que ya lo tenemos, sino también un plan que materialice esas regulaciones en hechos concretos. Causó controversia y encontró el repudio de amplios sectores, incluyendo al presidente de la República y al exmandatario Leonel Fernández, la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ordenando al país reformar su constitución y sus leyes, con el objetivo de conceder la nacionalidad dominicana a todas las personas nacidas en su territorio. La no concesión automática de la nacionalidad por la vía del jus soli no es una violación a los derechos humanos. Lo que ha habido es una extralimitación. Este emplazamiento trajo como consecuencia que el Tribunal Constitucional declarara anticonstitucional el instrumento de aceptación de la competencia de dicha Corte. El fallo contenido en la sentencia 0256-14 establece que la aceptación de competencia de la CID para ser vinculante al país debió ser aprobada por el Congreso Nacional. El virus chikungunya, que registró sus primeros casos en San Cristóbal y a la velocidad de un misil se expandió por la mayoría de las provincias del país desde principios del mes de abril, superó los 500,000 casos y produjo la muerte a 6 personas. No hay vacunas y no hay un tratamiento específico. Otro hecho que puso en vilo al sector salud fue la muerte de 11 niños en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral, que desencadenó en la sustitución del entonces ministro de la cartera, Freddy Hidalgo Núñez. La doctora Altagracia Guzmán Marcelino asumió el Ministerio de Salud con un sector crispado por la investigación de esas muertes. La mortalidad ha bajado alrededor de un 40%. Entre los reclamos que marcaron el 2014 figura el conflicto que a juicio de algunos analistas dividió a la sociedad dominicana. Se trata de la explotación o no de los yacimientos mineros de la montaña ubicada entre las provincias Monseñor Noel y Concepción de la Vega, mejor conocido como Loma Miranda. Pese a que los legisladores aprobaron en ambos hemiciclos el proyecto que convertiría a Miranda en Parque Nacional, el Poder Ejecutivo lo vetó, por lo que los congresistas tuvieron que dar marcha atrás y asumir la decisión del presidente de la República. Que tendremos un parque hijo de la lucha social, hijo del afán y de la persistencia del pueblo dominicano. Un hecho que ha involucrado a grupos sociales, políticos, económicos y con mayor fuerza a las iglesias fue la observación hecha al Código Penal por parte del presidente Medina. La aprobación, aunque a medias, de dichas enmiendas con una mayoría simple de los diputados en la recta final de la presente temporada, parece marcar el inicio de una ruptura en la Iglesia Católica con el gobierno, pero además fue calificada por legisladores y juristas como inconstitucional. Como vamos a tener el 99% del código aprobado con 2/3 partes y lo del aborto con mayoría simple. Si queremos hacerlo, que bien pudiéramos estar de acuerdo en una discusión amplia y concretar, consensuar una ley especial de aborto, entonces tendríamos que denunciar ese tratado y modificar la Constitución. En definitiva, el 2014 es considerado por actores sociales como la plataforma para la estructuración de importantes proyectos. Consideran que pese a que todavía la mayoría de ellos están en proceso, envían señales claras de la intención del gobierno de poner a las personas en el centro de las políticas públicas. El hecho de que la Cancillería de la República Dominicana haya decidido que uno de los ejes vertebradores de su política exterior sean los derechos humanos, me parece que es una forma de culminar el año en materia de derechos humanos, cuando menos bastante halagüeña. En medio de contradicciones y con importantes retos por vencer, concluye un nuevo periodo en el que la sociedad siguió dando muestras de que el empoderamiento es el arma fundamental para empujar los cambios. En un reporte especial para Proceso,
Carmelo Soriano. El año 2014 es un año en el que, como ocurre siempre, la dinámica de la vida, hemos tenido figuras importantes que se nos fueron. Se nos fueron figuras en el orden internacional, se nos han ido figuras importantes en el orden nacional. Ciudadanos que hicieron historia en diferentes ámbitos, ciudadanos que representaron, en el caso nacional, de manera extraordinaria a la República Dominicana, que hicieron cosas importantes por su país, y en el orden internacional, ciudadanos como Gabriel García Márquez, ciudadanos de dimensiones mayores, murieron en el año 2014. Vamos a ver un reporte sobre estos grandes ciudadanos del mundo que nos ha preparado Silvia Herrera. Yo te extrañaré. El 2014 fue un año que vio partir físicamente a grandes personalidades del mundo artístico, político y religioso. El pasado 19 de abril, Sonia Silvestre, destacada cantante criolla, falleció a los 61 años de edad a causa de un accidente cerebrovascular y 2 infartos cardíacos. Una gran sensibilidad que la hacía desdoblar y a veces hasta renunciar a un poco de las luces del escenario para dedicársela a la gente sencilla de la calle. A menos de un mes de la muerte de Sonia, parte su primer esposo e incomparable maestro de la palabra, Jackie Núñez del Risco, luego de una intensa lucha contra las consecuencias de un derrame cerebral. Que mantuvimos una relación de amistad que me privilegia. Yo fui parte de su familia y él de la mía. En septiembre murió a los 97 años la ex primera dama y fundadora de Conani, doña René Clang, viuda de Guzmán, quien tras haber sido asistida en varias ocasiones en sus últimos días, expiró en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Metropolitano de Santiago. Para el 20 de octubre fue el mundo de la alta moda que perdió a uno de sus más dignos representantes, Oscar de la Renta, reconocido diseñador dominicano que con sus creaciones logró trascender las barreras del territorio y del idioma. En el mismo mes de octubre, pero el día 25, fallece en Estados Unidos el ex vicepresidente de la República y ex canciller Carlos Morales Troncoso, a causa de leucemia, una enfermedad contra la cual había estado batallando en los últimos años. La República Dominicana que él quería no era una tierra pequeña y ensimismada. Muy por el contrario, quería su patria con el corazón grande. En el mundo del deporte, un accidente de tránsito quitó la vida al pelotero de Grandes Ligas, Oscar Taveras, quien dejó en su auto de lujo Camaro toda una estela de sueños y triunfos por conseguir y llenó de dolor a toda su fanaticada y familiares, mientras que en el ámbito religioso, la muerte de Monseñor Juan Antonio Flores Santana el 9 de noviembre consternó a todo el país y en especial a los feligreses de Santiago, donde por largos años brindó sus servicios. Una de las muertes que sin lugar a dudas puso en duelo a todo el país fue el fallecimiento de José Armando Bermúdez, Don Popi. Su apellido mismo es una marca reconocida no solo por el ron que lo llevaba, sino también por el valioso ser humano que fue. Un hombre generoso, solidario, que a pesar de haber tenido gran éxito como empresario, siempre se manejaba con suma humildad y con sencillez y siempre dispuesto a cooperar con quien fuese. Don Popi, como lo llamaban de cariño, fue el fundador de Color Visión, televisora que marcó un precedente con el lanzamiento de la TV a color en República Dominicana, dándole a los criollos la oportunidad de disfrutar a través de la pantalla chica los matices que adornan la naturaleza. A nivel internacional, el mundo perdió figuras tan importantes como el pequeño Shakespeare, Roberto Gómez Bolaños, reconocido comediante mexicano que tras su muerte dejó más sonrisas que lágrimas. Otro de los grandes que falleció en abril de este año fue el maestro de la letra y premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, inscrito en el listado de los autores más influyentes de toda la historia, con bestsellers tan reconocidos como 100 años de soledad,
que ha vendido cerca de 50 millones de copias y ha sido traducida a más de 40 idiomas. En este mismo mes, la leyenda de la salsa, el puertorriqueño José Cheo Feliciano, murió en un accidente de tránsito en Copey, al norte de la isla de Puerto Rico. En todos ellos, figuras que trascienden las barreras del tiempo. Se cumple a cabalidad la frase que hiciera famosa el también fenecido poeta dominicano Manuel del Cabral: hay muertos que van subiendo, mientras más su ataúd baja. Yo estoy en un lugar. Para Proceso, Silvia Herrera. Y bueno, vamos a hacer un recuento breve a continuación sobre las informaciones más importantes que se han producido en esta semana especial, una semana de Nochebuena, una semana de Navidad, y las informaciones que se han producido durante el día de ayer sábado y el día de hoy domingo. Los días de Nochebuena y Navidad transcurrieron en medio de eventos, entre ellos de carácter histórico, políticos, sociales, festivos y comerciales. Los hechos fatales y trágicos también formaron parte del feriado. Para conmemorar el 159 aniversario de la batalla de San Tomé, el pueblo de San Juan, al sur del país, realizó su tradicional misa en la catedral de la ciudad, seguida del desfile hasta el busto donde descansan los restos del general José María Cabral y Luna, héroe y guía de la gesta que en 1855 defendió la soberanía nacional, derrotando al ejército haitiano. En la semana que recién finaliza, la vicepresidenta de la República encabezó un agasajo en los jardines del Palacio Nacional con familias del programa Progresando con Solidaridad, junto a niños de escasos recursos económicos de la obra La Cenicienta, con el objetivo de llevar tranquilidad a cientos de familias de barrios empobrecidos del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. La Fundación Ramón Álvarez realizó su tradicional entrega de canastas navideñas, pollos y teleras en la sede de la entidad. En un ambiente festivo, caracterizado por el colorido de la época, la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana dio inicio al Operativo Nacional de Iluminación con la instalación de 3.000 lámparas de 250 watts como parte del programa La UERTS Más Cerca de Ti, con una inversión superior a los 30 millones de pesos. Pese a la tregua política solicitada por diferentes sectores, este ingrediente no dejó de ser parte del banquete navideño. Los leonelistas aprovecharon el natalicio de su líder para medir fuerza en la larga fila formada para felicitarlo por sus 61 años. Dirigentes y seguidores insistían en que Leonel ponga fecha al lanzamiento de su candidatura para las elecciones de 2016. La temporada navideña fue aprovechada por el alcalde del municipio Santo Domingo Este, Juan de los Santos, para solicitar a las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y a los ministerios de Educación y Educación Superior, Ciencia y Tecnología su apoyo para la construcción de la ciudad universitaria en la zona oriental. En un ambiente festivo y de confraternidad, el diputado Tulio Jiménez entregó raciones alimenticias a más de 8.000 familias del municipio de Jaina con motivo de las Navidades. Los accidentes de tránsito se incrementaron de manera importante durante las festividades de Navidad. El pasado año el número fue de 387, mientras que durante la Nochebuena de este 2014, unas 608 personas resultaron lesionadas, de las cuales 23 fallecieron. Finalizando la semana, los hermanos Omar y César Alejandro López Méndez fueron ultimados por la policía en medio de un alegado enfrentamiento en Pedro Brán. A los López se les atribuyen las muertes violentas de 7 personas y heridas a por lo menos 4, por lo que eran perseguidos por la uniformada. Para Proceso,
Carmelo Soriano. Pues así hemos llegado al final de este resumen de las informaciones más importantes que se produjeron en el año 2014, esperando que tengamos un año 2015 próspero y venturoso. Ese es el deseo nuestro, ese es el deseo de Proceso para todos los que nos han acompañado a lo largo de este programa, a lo largo de los años de este programa, y para todos los ciudadanos que de alguna manera se interesan por el acontecer político, por el acontecer económico y social, que son los temas fundamentales de este programa.